vamos a recordar que no puede rechazarlo la Cámara de Diputados. Es decir, si el proyecto ese anterior le hizo las modificaciones el Senado y no se alcanza cuando vuelve a la Cámara de Diputados, no quieren saber nada con esas modificaciones del Senado, pero no alcanzan los 2/3 como para igualar esa mayoría que obtuvo la Cámara del Senado, y entonces quieren no dar quórum para rechazar el proyecto. Esto no es posible, porque como ya le he dicho, solo se puede rechazar el proyecto cuando tiene tratamiento por primera vez, cuando está volviendo no. ¿Y qué pasa si el Senado le había hecho modificaciones pero con 3/3 del total de sus miembros? Es decir, por aclamación, unanimidad, todo el Senado modificó el proyecto de diputados y fijó su propio proyecto. Pasa a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados no acepta esas modificaciones, pero cuando lo votan son los 2/3 de los miembros, y los miembros presentes, porque es el proyecto de ley común, se mantienen en su postura. Ahí prevalece el de la Cámara de Diputados, por más que sea 2/3. ¿Por qué? Porque es la Cámara iniciadora y porque yo ya dije que las mayorías especiales son 2/3 o más. El haber sacado 3/3 del total de los miembros o haber sacado 2/3 de los presentes, para el caso es lo mismo. Los dos alcanzaron mayoría especial, y cuando se adquieren los dos mayorías especiales, prevalece el de la Cámara de Origen. Y si los dos tienen mayoría comunes y mayoría absoluta nada más, también prevalece la Cámara de Origen. Para que la Cámara Revisora pueda imponer su proyecto en lugar del proyecto de la Cámara de Origen, para eso tiene que tener mayoría especial la Cámara Revisora y no alcanzar esa mayoría especial de 2/3 la Cámara de Origen. Bien, a ver cómo siguen los proyectos, porque en una de esas ya los he desarrollado. El proyecto 6 habla de un proyecto enviado del Poder Ejecutivo a la Cámara Iniciadora, que era diputado, lo aprueba, pasa al Senado, mayoría absoluta más de la mitad, pero con nada inferior a los 2/3. Cámara Senado le hace modificaciones con una mayoría absoluta inferior a 2/3. El proyecto vuelve a la Cámara de Origen, que no acepta y mantiene. Bueno, eso ya lo he dicho, prevalece de la Cámara de Origen. Porque en una de esas le aceptan las modificaciones, porque son modificaciones interesantes. Todo esto, conversaciones, bueno, aprobar esto y yo después te voy a dar esto otro. Puede ser que le haya hecho modificaciones el Senado porque, por ejemplo, un proyecto que pueda llegar a ser de la actualidad, con la composición de la Cámara actual, le haga modificaciones en la Cámara de Senado por una negociación que hubo entre el Poder Ejecutivo y el justicialismo, y entonces le hace esas modificaciones. Cuando vuelve el Senado, al diputados justicialistas, capaz que antes habían votado en un sentido, cambian ahora porque sí aceptan las modificaciones del Senado, y en ese caso se hará con todas las modificaciones. Por eso esto es la discusión política. A ver, ahora, ¿qué temas podemos tener? Si el proyecto enviado al Poder Ejecutivo de la Cámara Iniciadora, más mitad, pero una mayoría inferior a 2/3, efectúa modificaciones, pasa al Ejecutivo. Bueno, ya creo que más o menos hemos hablado de todos los casos. Ahora el tema es cuando aparece el Poder Ejecutivo haciendo el veto. Primero vamos a decir, antes de entrar en el veto, lo de las mayorías especiales. La Constitución especifica los casos en que se requiere mayoría especial.
Cuando es una ley vinculada a los términos electorales o régimen electoral, partidos políticos, etcétera, se requiere una mayoría absoluta del total de los miembros de la Cámara. Vamos a decir, ¿cómo es esto de las mayorías? La mayoría que se hace en un proyecto de ley es una mayoría absoluta de los miembros presentes. Algunos lo llaman esto mayoría relativa. ¿Qué es esto? Necesitamos quórum para deliberar, por lo menos más de la mitad de los miembros. Si es un cuerpo de 100 miembros, 51 para deliberar. Un proyecto de ley que tenga mayoría de los miembros presentes, un proyecto de ley común, en un cuerpo donde hay, supongamos, sobre 100 personas, 52 dieron quórum, ahora con el voto de 27 ya alcanzamos una mayoría absoluta de los presentes. Ahora, si ponemos régimen de mayoría especiales, régimen electoral, que requiere una mayoría absoluta del total de los miembros de las cámaras, de ambas cámaras, si un cuerpo tiene 100, habíamos dicho en el ejemplo anterior, 100, con 26 lográbamos aprobar un proyecto, acá cuando se trata de régimen electoral, no se podrá aprobar sin el voto de 51, ya no son 26, 51, ¿por qué? Porque es la mayoría absoluta, más de la mitad, del total de los miembros, no de los presentes. Esta es una ley especial, mayoría especial. La necesidad de la reforma de la Constitución es un punto muy importante, por eso muchos presidentes que quieran obtener una reforma de la Constitución después no la logran porque no logran tener quórum. ¿Por qué? Porque ahí se requiere 2/3 del total de los miembros. Entonces, en esa Cámara de Diputados, que era de 100 miembros, que en algunos casos necesitaba 26 miembros, con una ley común, 51 para la ley electoral, porque más de la mitad, acá, de los 100, 2/3 del total. 1/3 serían 33, 2/3 son 66. Entonces, ya no son los 25, 26 de la ley común, ni los 51 de la ley electoral, sino lo menos 66 para poder reformar la Constitución. Son mayorías especiales. Los tratados de derechos humanos, que luego de ser aprobados por el Congreso, por una mayoría común, quieren llegar a tener jerarquía constitucional, también requieren 2/3 de la totalidad de los miembros, y eso es otra mayoría especial. El veto del Poder Ejecutivo, cuando el proyecto de ley es vetado por el Poder Ejecutivo, vuelve a la Cámara de origen, y si ambas cámaras insisten con el voto del total de los miembros de cada cámara, el proyecto vuelve a la ley al Poder Ejecutivo para que se promulgue en ley. Esto es lo que surge, pero no está muy claro. Inclusive ahora, cuando había los votos, el veto que había hecho, que amenazaba el presidente Milei, o que ha realizado sobre otros proyectos, se habla de que puede insistir la Cámara con los 2/3 de los miembros presentes, no del total de los miembros. Lo analicé nuevamente este tema, lo he visto, y efectivamente no está muy claro. Porque la Constitución Nacional, antes de la reforma del 94, y lo que fue el causal de la nulidad de la reforma de la Constitución del 49, el criterio que se usó es que si no decía de los miembros presentes, se entendía que era del total de los miembros. ¿Por qué? Porque la Constitución siempre hablaba de miembros presentes o sus miembros, nada más. Este es uno de esos casos donde no dice ni miembro presente ni el total de sus miembros. Entonces, la interpretación que cabía era de que era 2/3 del total de los miembros, no de los presentes, con ese mismo criterio sostenido en la reforma en la nulidad de la Constitución 49. Lo que pasa es que ahora
con la reforma del 94 se ha puesto la palabra total de sus miembros. Entonces hay situaciones donde la Constitución dice 2/3 de los miembros presentes y otra dice 2/3 del total de sus miembros. En este caso puntual del veto dice 2/3 de sus miembros y no dice nada. El alcance del juego especial no he visto fallos o interpretaciones que digan si es 2/3 del total de sus miembros o de los presentes, pero voy a pensar en el 2/3 de los presentes por lo que se debatió ahora en el tema de los vetos que había hecho el presidente Milei. Una vez, ¿qué pasa con el veto? Cuando el presidente veta ese proyecto, lo puede vetar en forma total o en forma parcial. Si lo veta en forma total, el proyecto vuelve a la Cámara de Origen, que debe insistir con los 2/3 del voto de sus miembros, y si logra esa insistencia, que sean los miembros presentes, vamos a decir, pasa a la Cámara Revisora, quien también debe rechazar el veto con los 2/3 de los votos de sus miembros. No van a poder, el presidente no puede al vetar hacerle modificaciones y hacer nuevos proyectos. Lo que se está vetando es el proyecto aprobado por el Congreso. Y cuando vuelve al Congreso es el mismo proyecto que ahora estaba vetado y en la Cámara va a decir si acepta o no el veto. Si ambas cámaras reúnen los 2/3, ambas cámaras por separado, 2/3 de sus miembros presentes, se imponen al veto del Poder Ejecutivo, entonces el proyecto vuelve al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo promulgue la ley y la sancione. Esto es el mecanismo de control del sistema republicano que no permite que un poder prevalezca íntegramente sobre el otro. Muy bien, vos tenés derecho a vetarlo, pero si yo te insisto en una mayoría, el veto no va a prevalecer. Y si vos no llegás a esa mayoría, el veto prevalece. Control, interacción entre ambos poderes. También puede hacer un veto parcial. Si hace el veto parcial, hay dos tipos de veto parciales. Un veto parcial que es divisible, un veto parcial que no es divisible. Divisible es cuando el proyecto se puede separar, escindir directamente la parte vetada y hay una parte, la no vetada, que se puede sancionar y entrar en vigencia. ¿Cuál sería el caso? Por ejemplo, un ejemplo figurado. Reforma del Código Civil y no aceptamos el matrimonio igualitario. El presidente lo veta. La reforma del Código Civil colocó un montón de cosas nuevas, cambió totalmente la ley de divorcio, la ley de matrimonio, la parte contractual también. Bueno, eso puede estar en vigencia. Entonces el presidente lo que tiene facultad es decir, hago un veto divisible, vuelve la parte vetada, veto parcial, y es divisible la parte vetada, va al Poder Legislativo para que vea si aceptan o no el veto, con los 2/3 de sus miembros para vencer al veto, y la parte no vetada, como puede llegar a entrar en vigencia, y me interesa que entre en vigencia, el presidente puede hacer un decreto de necesidad de urgencia y entrar en vigencia en forma inmediata el proyecto de ley en la parte no vetada. Y después, si el veto no es aceptado, entonces se unirá y ya harán una única ley. Si el veto, si el proyecto de ley, cuando es vetado por el Poder Ejecutivo, no alcanza los 2/3 del Congreso para prevalecer sobre el veto, entonces ese proyecto no se va a volver a tratar hasta el año siguiente. Entonces ahí prevalecerá el veto del Poder Ejecutivo. El caso dijimos que el veto va a haber un DNU que ahora en la próxima parte vamos a hablar sobre el DNU y sobre la caducidad de los proyectos.